Bien, finalmente se ha conectado nuestro siguiente invitado, como estaba anunciado. Se trata del canciller de la República, Mauricio Montalvo, quien se atrasó un tanto a propósito de estar pendiente del partido de Ecuador con Paraguay y entonces por eso ha entrado tarde el canciller. Se ve que no me está escuchando. ¿Me está escuchando, canciller, o no? Y sí, Ah, ya. Andrés, buenas tardes. Un ¿Qué tal? saludo a usted y a su audiencia. Gracias. Eh, Es que como vi que no no, no, reaccionaba, pensé que es verdad. ¿Estaba viendo el no, partido no, entonces o qué? no. En realidad estamos en una reunión. Yo he salido, Andrés, estimado Andrés, de una reunión Zoom que estamos teniendo con el embajador, el representante permanente del Ecuador ante Naciones Unidas, Ah, caramba. la embajadora del Ecuador en Washington, Ujú. el secretario particular del presidente de la República, el director de Naciones Unidas, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y otros funcionarios preparando la agenda del Ecuador uh, en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Bien, que empieza el 21 de septiembre. va, va, Y yo he salido de esa reunión exclusivamente atendiendo a su convocatoria y tratando de conversar con usted y su audiencia y siempre a su disposición. muchas gracias por el detalle, tal como estaba previsto en todo caso, y enhorabuena por tener esta oportunidad. Cuéntenos, ¿nos puede adelantar algo a propósito de esta reunión en términos generales? ¿Delinearon algo específico que nos pueda adelantar, canciller? Por supuesto, Andrés, con mucho gusto. Como usted sabe, cada año, en el mes de septiembre, de acuerdo a lo que dispone la Carta de Naciones Unidas, se reúne la sesión ordinaria de la Asamblea General. Uh -huh. Esta va a ser la primera ocasión, como es lógico, habiendo asumido el cargo el 24 de mayo, en que el presidente Guillermo Lasso va a Va a asistir a participar. este encuentro. Uh -huh. Que tiene esta particularidad, esta simbología especial para él. Va a ser la primera vez que va a acudir al principal foro mundial y en esto hemos estado discutiendo más la parte de la agenda, de las distintas actividades, porque como usted comprende, Andrés, además de la presentación y de la intervención que tendrá el presidente Guillermo Lasso en ese foro, que lo que va a hacer, le doy la primicia, el día 21 de septiembre en la tarde, va a ser orador en la sesión de la tarde del día 21. Hay una serie de adicional de reuniones que siempre se programan con ocasión de esta participación ahí. Y Así la que propuesta o el discurso del presidente tiene ya delineado por dónde iría. está claro, ahí como usted puede imaginar, hay determinadas líneas maestras en el discurso, Uh -huh. está ya trabajado, él tiene las ideas muy claras de lo que va a mencionar. Como usted podrá comprender, la temática propuesta para esta en general, ¿no? Global, es el tema de la pandemia y Okay. cómo va la comunidad mundial a asumir este mundo post-pandemia. Entonces, ese será Bien. uno de los ejes. También hay otro relativo al cambio climático, a Okay. la situación del mundo en torno a esto. Y evidentemente el presidente Lasso hará también una presentación va a ser postulado sobre lo que es su política internacional, el posicionamiento que él tiene en la arena internacional y con lo que el Ecuador va a ofrecer. Okay. Este axioma de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, y que se aplica también al foro multilateral, en este caso de Naciones Unidas. Bien, canciller, hablemos de otros tópicos, si le parece. El otro día conversábamos con el embajador Francisco Carrión a propósito de su designación y él nos comentaba que pues había sido un proceso bastante rápido, que incluso usted había sido la persona a quien le comunicaba el deseo del gobierno para que participe, que no había tenido oportunidad con el presidente Lasso para conocer las líneas, porque yo le preguntaba a él cuál había sido la directriz que le había impreso el presidente a su designación y él me explicaba aquello. Me pregunto, ¿cuál va a ser? Porque hay varios frentes a propósito de la coyuntura con México. ¿Cuáles son los puntos más importantes para, en este caso, la diplomacia de Ecuador en México? Usted, Andrés, muy perspicaz, lo ha dicho con todo acierto. Hay líneas ahí muy, muy especiales y que se inscriben precisamente en el marco que tuvo la reciente visita del presidente Lasso y su entrevista con el presidente López Obrador. Uh -huh. Fundamentalmente, el acuerdo de libre comercio, asunto prioritario Uh -huh. del gobierno nacional y que evidentemente va a tener que ser asumido por el nuevo embajador del Ecuador allá. Nosotros estamos trabajando muy arduamente en eso. El equipo negociador liderado por el Ministerio de Comercio lo está haciendo lo propio.
Así que ese va a ser uno de los cometidos. Y luego, que usted también conoce bien, una vez que se tenga el acuerdo comercial con México, se procederá a la adhesión como miembro pleno del Ecuador en la Alianza del Pacífico. Se dice fácil el acuerdo, perdón que interrumpa, canciller. Digo, se dice fácil el tema del acuerdo comercial, pero es un tema complicado, ¿eh? Así es, con todo, muy bien dicho. Me alegro mucho que usted tenga esa lectura, porque claro, no es cuestión de soplar y hacer botellas, como se dice en el argot popular, claro, sino que implica un trabajo serio de investigación, de negociación, de muñequeo, y hay que ir en eso, ¿no? Son asuntos que no siempre trascienden o no siempre se conocen, pero es el trabajo silencioso que hacen los servidores públicos, en este caso los representantes del Ecuador en la mesa de negociación. ¿Y es posible establecer una suerte de fecha, canciller? No hay una fecha, pero sí, como usted vio en el comunicado conjunto que se adoptó en México, era la aspiración de que sea en el más corto plazo, y para el efecto entonces hay que imprimir fuerza en el acelerador y hacerlo siempre, además, Andrés, que esto es importante, teniendo siempre en mente los intereses nacionales, ¿no? Ante todo, lo que más convenga al país, a su gente. Y el otro punto también, porque es indispensable mencionar para abordar su pregunta, Andrés, es el tema de la visa, ¿no? Eso es el tema de la relación migratoria actualmente entre Ecuador y México, que no es desconocido para nadie. El incremento exponencial, Andrés, que ha tenido el desplazamiento de ecuatorianos hacia México, y no precisamente para quedarse en México, y ese es el punto neurálgico, claro, sino que la mayor parte de los ecuatorianos se trasladan allá con el afán de pasar a la frontera norte. Y ese es el punto, como dije hace un momento, neurálgico, y a veces triste y desgarrador, porque ahí hay escenas muy fuertes para muchos compatriotas que salen con un sueño, una aspiración, y terminan, como usted ha visto en algunos casos, de manera trágica. Así que esa es una temática que el embajador Carrión va a tener que acometer también. Los equipos de los diálogos, de los equipos de la parte migratoria ecuatoriana y mexicana también van a tener su mesa de discusión para precisamente abordar el asunto de la visa temporal que ha impuesto México y ver de qué manera se puede dejar ahí el asunto de la migración riesgosa. México, por el cual se impuso la visa es eso. Okay. Una situación claro. Respecto a esto, ¿no? Sí. El éxodo de ecuatorianos es muy importante, por eso México aplica entonces la figura de la visa. Pero yo me pregunto, ¿por qué el Ecuador no aplica la figura de retorsión e impone visa a los ciudadanos mexicanos? Eso, como usted puede comprender, está presente. Uno tiene que hacer un balance y, como mencioné hace un momento, así como en las negociaciones comerciales hay que ver qué es lo que más interesa al país, lo que más le conviene en este caso también. No es una medida que se descarte, pero por el momento no se ha considerado porque hay también factores que pueden ser afectados, como el sector del turismo, obviamente el sector de inversiones, de negocios, que habría que evaluar. Eso no se ha descartado, pero por el momento no se ha decidido adoptar, porque se trata de dos situaciones totalmente diferentes. Y en lo que sí coincidimos con México es que hay que luchar contra esta lacra que es el tráfico y la trata de personas, el coyoterismo tan perverso que se ha instalado aquí en nuestra sociedad y que no está suficientemente visualizado, me parece, Andrés, por la sociedad ecuatoriana y por la opinión pública de todo lo que esto significa. Y creo que esto es algo que debemos nosotros abordar. Comprendo. México, en su soberano derecho, decidió concederle asilo político a varios ciudadanos ecuatorianos. Me pregunto, ¿no le corresponde al Ecuador insistir sobre la situación de estos personajes ecuatorianos que ellos dicen ser perseguidos políticos o que está en riesgo su integridad? No sé. Es decir, no le corresponde, aunque ya pues, México ha tomado esa decisión, pues de todas maneras insistir o explicar que ellos tienen que responder ante la justicia, o eso no le compete al Ecuador. No, claro, mire, ese es espacio, como usted bien ha mencionado, espacios que se debe hacer dentro del espacio jurisdiccional y que se sigan los procesos, al debido proceso en los casos en que hubiese, y obviamente viendo qué es posible hacerlo dada la condición que ellos ostentan ahora jurídica internacionalmente, que son de asilados políticos. Ese, como usted sabe, Andrés, eso es una determinación que hace
el país receptor, en este caso México, y que de acuerdo con los convenios y el derecho internacional no tiene que ir respetar. Lo importante aquí, me parece que el embajador Carrión lo mencionó en algún otro medio, quizás en el suyo también, es que mientras se cumplan las normas del asilo, y en eso creo que México es muy riguroso, se estará bien. No, como usted ha podido constatar, no ha habido, no se han inmiscuido las personas de Marras en temas de políticos internos ni del país del cual nosotros estamos acá. Entonces, desde ese punto de vista, hay que ser conscientes de lo cual es la realidad internacional y de lo que mandan los acuerdos y tratados de los cuales somos parte tanto Ecuador como México. Vamos al caso del ex embajador de España, del Chopo, que pues realmente pudo haber provocado, o no sé si todavía hay alguna posibilidad, algún malestar entre el gobierno español y el ecuatoriano. Ante esto... Para nada, Andrés. Por eso para digo... nada, permítame ya, no ha habido ningún malestar. Son una situación particular que se presentó malhadada de Pascual del Chopo, y de la cual él ha tenido la sensibilidad y la delicadeza de actuar como actuó, como conoce la opinión pública. Pero en cuanto a lo que es la relación entre Ecuador y España, está en un magnífico nivel. Tenemos la relación más fluida y más amistosa en todos los niveles, tanto con la Embajada del Ecuador en Madrid, cuanto con la Embajada de España aquí en Quito. Del Chopo le dijo que el pedido de información del asambleísta Torres había generado algunos problemas a nivel diplomático. Entonces, esto también es incierto, esto no es correcto. No, eso no es, no, yo no creo, habría que verificar, yo creo que no dijo eso Pascual del Chopo, habría que verificar si es que eso ha dicho exactamente, pero lo que le puedo asegurar que de nuestra parte lo que ha habido es un tratamiento diligente y de acuerdo a la normativa vigente respecto a esto, y vamos a ir a proveer toda luz sobre lo que existe. El punto, Andrés, es que esto se trata de un pedido voluminoso de información. No sé si usted ha leído las solicitudes que nos han formulado y que es documentación, información que no reposa aquí, sino en los consulados y embajada del Ecuador en España. Y por eso es que se ha solicitado ya. A nuestras misiones también le ha tomado su tiempo, están trabajando en ello y evidentemente una vez que nosotros contemos con esa información que ha sido solicitada, la pondremos en conocimiento de sus peticionarios. ¿Esos documentos, esos contratos, tienen alguna cláusula de confidencialidad, canciller? Algunos tienen, en efecto, tienen cláusula de confidencialidad, los que podemos ver aquí. Habría que verificar en otros, porque todavía no nos llegan todos. Para que vea, Andrés, el asunto, no nos han llegado todos los contratos todavía. Pero en función del tiempo transcurrido, ¿se pierde esa figura de confidencialidad o no? Mire, yo no les sabría, habría que examinar exactamente el alcance que esto tenga y ver evidentemente la respuesta jurídica dentro del marco del derecho que tendremos que dar. Usted bien ha señalado, son situaciones complejas que se han presentado, pero de nuestra parte lo que existe es la voluntad clara y determinada de brindar toda luz sobre este asunto y de brindar toda la información que contemos a nuestro alcance. Ahora, en todo caso, lo importante es que la Cancillería, porque claro, esto es un trabajo que tiene que hacer la justicia, Fiscalía tendrá que investigar si es que efectivamente la Embajada de Ecuador ha financiado a alguna empresa, en fin, o algo allá en España, pero el rol o la competencia de Cancillería sería proporcionar de manera transparente la información para poder investigar, pues. Totalmente, así es todo lo que esté dentro de nuestro ámbito y competencia, así se hará y así se está haciendo. Así es como hemos procedido y estamos en ese proceso, efectivamente. Bien, continuamos entonces en otros tópicos y hablemos de la cuota política, canciller. Recordamos al candidato Guillermo Lasso hablar de esta situación que él consideraba era incorrecta, de apadrinazgos, en fin, ¿no? Pero evidentemente por ley hay un 20% que que cualquier gobierno puede designar como cuota política. ¿Cuál va a ser el porcentaje? ¿Ustedes creen ya haber cumplido o van a buscar otros nombres para llenar embajadas en este momento? No, mire, usted ha señalado muy bien, hay un marco legal en esta materia que es del 20%, usted lo ha dicho con total propiedad, y en ese marco es que se va a desenvolver la designación de estos nombramientos políticos. Como usted ha visto, han sido muy contados los casos que el presidente ha hecho nombramientos de esta naturaleza
y hoy por hoy está muy lejos de esa cuota del 20% de los nombramientos que hay. Ahora es privativo del jefe de Estado el designar a los funcionarios o a las personas que él considere son las más idóneas para representarlo. En el caso de embajadores, más aún que son representantes personales del jefe de Estado. Y como usted sabe, hay inclusive un mandato constitucional que otorga facultad privativa al jefe de Estado, al presidente de la República, en este caso a Guillermo Lasso, de hacer esos nombramientos, y así está procediendo. Él está haciéndolo además con mucha reflexión, considerando varios aspectos y obviamente viendo los perfiles de las personas a quienes proponen los cargos y las funciones que van a cumplir en el exterior. Y así se está haciendo, y usted tenga la certeza, Andrés, que esa información también será transparente en el caso de esta Cancillería, y se informará tranquilamente sin ningún empacho la información que contemos y de cuál es el rol de los nombramientos políticos que existían. Revisemos algunos números, canciller. Cancillería tiene 44 embajadas, 36 consulados, 5 representaciones permanentes. Me pregunto, ¿la idea es más o menos mantener ese staff o hay el propósito de revisar aquello? No, efectivamente es muy pertinente su pregunta. Hay una consideración estratégica de las embajadas que actualmente existen. El anterior gobierno, como usted debe saber, hizo un recorte severo de varias oficinas, cerró algunos consulados, alguna embajada también, redujo el personal, y eso es lo que existe. Eran razones de austeridad, de control del gasto público, y nosotros tenemos que movernos en ese margen. Pero aún en ese esquema, le puedo asegurar a Andrés que los nombramientos están todavía muy lejos de lo que era la estructura anterior a lo que es ahora. Todos los nombramientos políticos que se hicieron en el anterior gobierno fueron cesados el 24 de mayo, como he dicho varias veces, con la única excepción de la señora Ivonne Baki, que casualmente está en la reunión virtual que le mencioné hace un momento, y es en la cual nosotros nos movemos. Usted conoce, el presidente Lasso ha hecho ya algunas designaciones políticas que irán asumiendo poco a poco sus cargos. Confírmeme este dato también. Más o menos el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con 1.380 funcionarios. Y si es así, me pregunto, ¿habrá también una revisión de ese número? Bueno, en el caso ese yo no tengo el dato preciso conmigo a la vista, pero ese es si usted ve las serie de responsabilidades y funciones que tiene ahora el ministerio, creemos que la planta que tiene que ser, a veces incluso resulta corta para las responsabilidades y mandatos que tenemos. Tiene que tener presente que en realidad son dos ministerios prácticamente. El uno que tiene que ver con las relaciones internacionales, la gestión diplomática política en sí mismo, y luego el de movilidad humana, que es de creciente importancia y que tiene mucha presencia en territorio y en el exterior también. Entonces, hay que tener en consideración estos aspectos para la gestión más óptima y efectiva del Servicio Exterior ecuatoriano. Se lo mencionaba porque el presidente Lasso en algunas ocasiones ha expresado su deseo de austeridad. De hecho, en la última entrevista con Alfonso Espinosa hablaba de la reducción del personal en Carondelet. De 800 pasó a 600. Dice que su meta es llegar a 450. En ese sentido, digo, ¿va a contaminar en buen plan a las demás instancias, digamos? Claro, lo que sería es más que contaminar, sería de imprimir una huella ejemplarizadora, sí, claro, en este caso, y nosotros evidentemente, ya le digo, en el caso de las misiones en el exterior, estamos muy lejos de cómo estaba la estructura anterior, y así estamos trabajando. Habrá que hacer los exámenes correspondientes de cómo es la situación y ver también la legislación vigente, porque como usted sabe, aquí hay funcionarios que fundamentalmente son de la Ley Orgánica del Servicio Exterior por un lado, pero hay también un gran número de funcionarios que están bajo el régimen de la Ley Orgánica del Servicio Público.
Usted hace un par de mes y un poco más anunció que se iba a retomar el tema de la estructuración de la Junta Consultiva de Relaciones Exteriores. ¿Cómo marcha el proceso, canciller? Están dando, hemos discutido ya con el presidente los nombres que él propondría, porque como usted sabe, la estructura de la Junta tiene tres tipos de membresías. La una son los que son por derecho propio, son en este caso el presidente de la Corte Nacional, que es quien preside el organismo, el presidente de la Conferencia Episcopal y el jefe del Comando Conjunto. Esas son las tres por derecho propio. Luego hay 10 personalidades que son escogidas directamente por el presidente de la República, que como le mencioné hace un momento, han sido ya evaluadas, consideradas, hay ya un listado y del cual el presidente hará la selección, tomando en cuenta varios factores, ¿no? De diversidad, de antecedentes, de formación, de la experiencia que tenga profesional, de cuestión de género, la cuestión regional. Así que habrá que hacer un balance adecuado en eso. Y el tercer segmento lo integran los representantes de las instituciones de educación superior con especialidad en relaciones internacionales. Y para ello, Andrés, hay que acudir al Consejo Nacional Electoral, y eso es lo que ya lo hemos hecho, como usted bien menciona, ya hace un par de meses, pero es un proceso que hay que conseguir certificación de quiénes son exactamente esas instituciones que le representan, y hay que convocar a un colegio electoral. Y eso ya hemos trabajado, ya ha habido un pronunciamiento del CNE y harán el proceso eleccionario conforme a lo que dispone en la normativa electoral, y de ahí saldrán 2 representantes más, que son los 15 que integrarán la Junta Consultiva. 2 preguntas puntuales. Los miembros de la Junta Consultiva, o sea, el cargo es un cargo ad honorem, 1. Totalmente, Y 2, y cuéntenos exactamente cuál es el propósito. ¿Es una suerte de asesores permanentes al cuerpo diplomático o al gobierno? Así es un cuerpo colegiado que existe en la Ley Orgánica del Servicio Exterior, que lamentablemente ha sido abandonada en los últimos años, como usted debe saber, que nunca se instaló desde el año 2007, me parece que fue la última vez, y desde entonces no ha funcionado. Que ha sido una lástima, porque siendo un foro de consulta colegiado y de extracción diversa, hubiera podido proporcionar muchas luces, ¿no? Muchas guías a la gestión internacional y establecer una política de Estado en la proyección internacional del país. Y yo, en lo personal, el gobierno también en general, estamos muy ansiosos de poder contar unas voces autorizadas que nos ayuden a conducir la política exterior y nos brinden luces, orientaciones, sugerencias de cómo llevar de mejor manera el relacionamiento internacional del país. Que esa es la naturaleza y el propósito que tiene la Junta. Vamos cerrando con algunos tópicos puntuales, canciller. Siempre hay en redes sociales comentarios o críticas u observaciones y se dice, por ejemplo, que podría ocurrir que todavía hay ciertos funcionarios que tengan lealtades con gobiernos anteriores, concretamente con el correísmo. ¿Usted cree que esa es una percepción política frágil, es decir, que no tiene sustento, o hay alguna preocupación en ese sentido, canciller? No, Andrés, mire, este es un cuerpo institucional del Servicio Exterior Ecuatoriano, en la cual efectivamente ha habido funcionarios que han trabajado en puestos de mayor responsabilidad, de cierta figuración en los anteriores gobiernos, en los 2 anteriores gobiernos. Pero se trata de funcionarios de carrera que están amparados por la Ley Orgánica del Servicio Exterior, y obviamente, como usted puede comprender, hay convicciones personales y hay también orientaciones políticas o ideológicas diversas. Y eso cada quien podrá determinar por sí mismo y de acuerdo a su conciencia qué es lo que sí. Lo importante, a mí me parece, Andrés, acá es que si son miembros del Servicio Exterior, presten su contingente y su trabajo de manera honrada, profesional, diligente y comprometida, y sobre todo, Andrés, que esto es lo importante, siguiendo los lineamientos que imprime el jefe de Estado. Claro. No hay que olvidarse que quien dirige la política exterior es el presidente de Estado. El que establece las orientaciones es el jefe de Estado, en este caso el presidente Guillermo Lasso, y quienes hacemos parte del Servicio Exterior tenemos que implementar aquellos lineamientos y aquellas políticas que han sido definidas y designadas por el jefe de Estado. Y sí, hay algún funcionario, por ejemplo,
que no esté de acuerdo con ellas, siempre tendrá la libertad absoluta para darse un paso al costado. Claro, pero esa es la característica de un diplomático, ¿no? Que trascienda del gobierno de turno, porque la idea es que el bien superior es el país y por lo tanto hay que trabajar en esa línea, ¿no? Usted lo ha Oiga, dicho muy bien, así es, lo ha dicho muy bien usted. gracias, canciller. Ahora, otro detalle. Supongo que están buscando nombres y si tiene uno capaz que no me lo diga, pero igual voy a preguntar, ¿hay reemplazo ya para el embajador de España? No, mire, ese es un asunto privativo, mencionamos hace un momento del jefe de Estado, él podrá hacer las consultas del caso, de hecho conmigo hemos hablado en un momento, pero es una decisión personal y yo estoy convencido y hago confianza total de que el presidente Guillermo Lasso hará la designación de una persona de su confianza y que él considere que sea la más idónea para ejercer esa representación, tanto más por la circunstancia particular que se ha dado. Así que yo creo que tenemos que hacer confianza. Usted ha visto cómo la gestión del presidente Lasso ha sido tan efectiva en estos 100 días, primeros 100 días de gobierno, el posicionamiento internacional que él ha tenido, cómo se ha proyectado con identidad, con personalidad, con su propio estilo, lo que le ha hecho merecedor de la consideración de sus pares, de sus homólogos, de los encuentros que él ha tenido, de las visitas que ha realizado, de las visitas que se anuncian que se lo hace. Entonces él ha llevado muy adelante esto de que juntos lo logramos, ¿no? Ese ha sido el equipo liderado por él, capitaneado por él, que ha hecho posible avanzar en estas líneas y hay que hacer plena confianza. Si ha sido posible en estos primeros 100 días llegar a esto, tenga el convencimiento que en lo que vendrá después será aún mayor. Podríamos decir que ese podría ser el aspecto más destacado de estos 100 días. En términos diplomáticos, podría ser haber posicionado la figura del presidente Lasso en el concierto internacional. Sí, correcto, es correcto lo que usted dice, Andrés. La diplomacia de las vacunas es otro, es un logro concreto de una gestión internacional efectiva, propositiva, constructiva, favorable. Imagínense todo lo que se ha conseguido. Entonces, estos 100 primeros días juntos, porque ese ha sido un trabajo en equipo, además, Andrés, bajo el liderazgo del presidente, obviamente, y siguiendo sus lineamientos y nosotros apuntalando su proyección internacional en este caso, ¿no? Esta facultad que ha tenido el presidente, esta habilidad para comunicarse con todos los presidentes del más alto nivel, imagínense el presidente de Rusia, el presidente de China, senadores norteamericanos que vienen a visitarle, ser invitado especial a una ceremonia de tanta significación en México, el entrevistarse sin ningún complejo con presidentes de otra línea ideológica o política, de acudir a sitios inhóspitos o tal vez difíciles como Mataje. Usted puede ver, en estos 100 primeros días el presidente ha dado muestras de cómo asume la diplomacia presidencial y, como digo, con mucha personalidad, con su estilo propio, ha sabido imprimir una huella también en ese plan. Así que confiemos, Andrés, que de aquí en adelante también, si en los 100 primeros días ha podido el presidente Lasso andar lo que ha andado, imagínense lo que va a venir después. Oiga, y concluyo con esto, una observación que hace ya algún tiempo hizo, de todas maneras me parece pertinente, el portal Cuatro Pelagatos, en el sentido de que los ritmos del presidente Lasso con Cancillería no precisamente empatan, que capaz por ser un ejecutivo de banca, el presidente Lasso tiene un ritmo un poco más acelerado, sí, y la Cancillería no tanto. Sí, mire, esas son percepciones, son opiniones que puede tener cualquier otra persona, pero yo creo que lo que hay que ver es los resultados. Mire los logros, cómo se han ido andando. Efectivamente, hay estilos, yo lo acabo de resaltar, que esa es una de las particularidades y uno de los logros del presidente Lasso, al haber impreso con personalidad un posicionamiento internacional. Y lo que ha hecho la Cancillería es apuntalar eso y seguir. Lo que puedo yo garantizarles de que quizás es un trabajo más silencioso, más anónimo, pero que es el que hace posible haber conseguido lo que se ha conseguido. El juntos lo logramos responde también a esta labor de equipo y en el cual nosotros estamos orientados y determinados a seguir.
Canciller, al despedir una rectificación que hago con gusto, porque yo dije que usted se había atrasado viendo el partido y no ha sido así. Usted llegó a No, tiempo, ya me han dicho sí. exactamente la hora en que llegó. Tal vez yo me despisté a propósito porque yo sí soy medio futbolero, entonces estaba un poco tal vez distraído por eso. No, lo único que sé es que ganamos 2-0. Así Eso es lo es. más importante. Así es lo que me pasa. No sé quiénes han hecho los goles, pero sé que hemos ganado 0. Que ya le dije, yo estaba pendiente en esta reunión acá, pero cuando quiera nos vamos al fútbol juntos ahí para celebrar el triunfo de la Tri. Perfecto, le tomo la palabra. Gracias, muchas gracias. Valoramos el detalle que haya salido de esa reunión tan importante para atendernos y dar algunas opiniones a propósito de temas de coyuntura también que son bastante importantes. Que tenga una buena tarde y muchas gracias. Mucha suerte. Gracias, A Andrés. usted, muchas gracias. Ahí tienen ustedes al canciller de la República, que dejó una reunión, nos hizo todas las características de la reunión, que estaba en ese momento para atender este requerimiento que habíamos coordinado. Y